Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán, presenta Ángel Eduardo García Carreón, con número de cuenta 421122229 de la asignatura Dictamen de los Estados Financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El reto de hoy es analizar la auditoría administrativa. Comencemos por definir a la auditoría administrativa como una revisión completa de la estructura organizacional de una empresa u organización de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control, de operación y sus recursos humanos y materiales. Se trata de un procedimiento que evalúa a la organización como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por unidad, para hacerse una idea sobre lo efectivo de su modelo de gestión. Esta se basa en los siguientes principios. Sentido de la evaluación. Este tipo de auditorías no mide el potencial o la idoneidad de los profesionales o trabajadores dentro de la organización, sino las dinámicas gerenciales, es decir, de los mandos administrativos responsables de coordinar las fuerzas de la empresa a lo interno. Importancia de la verificación. Una auditoría eficaz no solo fundamenta sus conclusiones en la información obtenida, sino que ofrece medios científicos para interpretarla y para comprobar que se trata de una evaluación fidedigna. Pensar en términos administrativos. La atención de los auditores debe estar puesta en el aspecto administrativo de la empresa y no en otras áreas supeditadas a la gerencia administrativa. Se trata de una evaluación de procesos y recursos de cara a la visión de la empresa. Pero ¿es realmente necesario realizar una auditoría administrativa en la organización? ¿Y para qué se realizan estas auditorías? Las empresas suelen usar las auditorías administrativas como un apoyo a los miembros de la organización, en especial a los directores y gerentes, en el desempeño de sus funciones, por medio de análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas. Algunos casos en los que se puede aplicar una auditoría administrativa pueden incluir la valoración de una directiva para determinar si habrá rotación o no, si existe una transición y cambio de órgano directivo, cuando una empresa requiere una evaluación a nivel externo antes de ser adquirida o absorbida por otra. Aunque estos son algunos de los ejemplos en los que una auditoría administrativa puede tener relevancia especial, en estos casos suele formar parte de una auditoría integral en la que se analizarían más aspectos de la empresa, como el financiero, logístico o informático. Su importancia recae en que es un medio para evaluar la eficacia de los controles internos de una empresa, ayuda a prevenir el fraude y la malversación de sus activos, así como minimizar los gastos de capital en el manejo administrativo. También sirve con los siguientes fines: para la consecución de los objetivos empresariales. Los procesos empresariales necesitan diversas formas de control interno para facilitar la prevención, supervisión y seguimiento de irregularidades o hallazgos. Además, ayuda a medir el rendimiento continuo con la finalidad de mantener registros adecuados y promover la productividad operativa. Evaluar el riesgo de errores en los procedimientos contables. Sin controles internos o sistemas de auditorías administrativas, una empresa no podría crear informes financieros fiables, tanto internos como externos. De esta forma, no se podría determinar cómo asignar sus recursos ni saber cuáles de sus segmentos o líneas de productos son rentables. Prevención y detección de fraude. El análisis recurrente de las operaciones de una empresa y el mantenimiento de sistemas rigurosos de control interno pueden prevenir y detectar diversas formas de fraude u otros hallazgos contables. El objetivo de una auditoría administrativa es identificar puntos débiles, fallos en procesos y vicios recurrentes que puedan darse en los diferentes procedimientos de la empresa, además de dar con las deficiencias o debilidades de las diversas áreas para poder corregirlas o solventarlas. Una auditoría administrativa también trae consigo los siguientes objetivos:
Optimizar la administración de los recursos por parte de la empresa. Evaluar el servicio o producto brindado por la empresa de cara a la satisfacción del cliente. Aumentar los niveles de calidad y competitividad mediante diversos mecanismos y planes de gestión. Identificar los aciertos administrativos y replicarlos en situaciones semejantes. Analizar las funciones de cada división de la empresa en relación con las demás. Generar y proponer nuevos esquemas organizativos que resuelvan problemas a niveles macro o microempresariales. Una auditoría administrativa se compone de 4 pasos elementales. 1. Planeación. Se establecen los parámetros y lineamientos que servirán para enfocar la revisión de la auditoría. Es decir, se debe primero definir qué cosas buscar y cuál será el criterio específico de búsqueda. Esto pasa por una lectura de síntomas o de conflictos aparentes. 2. Instrumentación. Se elige entre diversos modelos de recolección de datos y de medición de estos, en función de la naturaleza empresarial y del tipo de conclusiones a las que se quiere llegar. 3. Examen. Se aplica la planificación y se recaudan los datos y las estadísticas o cualquier otro tipo de información que responda a los lineamientos preestablecidos. 4. Informe. El cierre de la auditoría arroja como resultado un informe en el cual se detalla y explica todo el proceso, se rinde cuenta de los resultados y finalmente se hacen las recomendaciones pertinentes. Las auditorías administrativas pueden realizarse de una forma analítica o funcional. La primera consiste en el estudio y comprensión de las políticas de actuación, los procesos, las dinámicas administrativas y directivas, mientras que la segunda se enfoca más en la puesta en operación y la administración de los puestos y mandos de responsabilidad. Por otro lado, también existen las auditorías externas e internas. A continuación, detallamos en qué consisten estos tipos de auditorías. Externa. Este tipo de auditoría es llevada a cabo por un contador público sin vínculos laborales con la empresa u organización y consiste en un examen crítico, sistemático y detallado de la unidad económica, por medio de técnicas determinadas y con el fin de obtener una opinión independiente de la operación del sistema económico, su control interno y, por último, dar sugerencias para mejorarlo. La relevancia de este tipo de auditoría radica en que con ella los resultados tienen una validez bajo una figura de fe pública, es decir, la información examinada tiene plena credibilidad de forma independiente a la propia empresa. Interna. Una auditoría interna se realiza por integrantes de la empresa, o sea, por un auditor interno, el cual tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones, con el fin de sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que den como resultado una operación más eficiente y eficaz. Ya que se lleva a cabo por personal de la empresa, la imparcialidad e independencia en una auditoría interna no puede ser absoluta, pues el auditor no tiene la posibilidad de separarse por completo de la influencia de la administración de la organización a la cual responde. La auditoría interna se caracteriza porque solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, pero nunca en las operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios y sus funciones de asesoría. El principal resultado de la auditoría sirve para tomar las decisiones más acertadas en función del buen desempeño de los equipos de trabajo humano y materiales que permiten el funcionamiento de tu empresa. En muchas ocasiones, es a través de las auditorías que los directores o altos gerentes de una empresa o institución eligen llevar a cabo importantes inversiones, cerrar plantas o incluso prescindir de personal. Como resultado de la auditoría, el auditor entregará un informe escrito que dé constancia de su trabajo y donde desarrolle sus sugerencias o los acuerdos tomados para que la organización corrija y perfeccione los puntos débiles encontrados. Este informe debe tener las siguientes características:
debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa. Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y convincentes que motiven la acción correspondiente. Debe estar escrito con limpieza y en papel adecuado. El informe, según el caso, deberá acompañarse de todos aquellos documentos formulados como resultado de los trabajos, por ejemplo, gráficas, instructivos, formas, entre otros. Es importante señalar que la manera óptima de realizar una auditoría es por medio de una persona o firma independiente a la empresa, pues así será capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta sobre los resultados, con base en el hecho de que su opinión acompañará el informe presentado al término del examen y con el atributo de que estará basada en la veracidad de los documentos, de los estados financieros y en que no hay restricciones impuestas al auditor en su trabajo de investigación. Así, iniciar una auditoría administrativa conlleva lo siguiente: canalizar las acciones de optimización de los recursos que tiene la empresa o institución según sea su administración. Evaluar si el servicio ofrecido, partiendo de la organización interna que debe tener cada empresa o institución, satisface las expectativas de los clientes. Impulsar a través de planes y modelos de gestión el aumento de los niveles de calidad y competitividad de los servicios o bienes ofrecidos al público. Determinar cuáles son los métodos de gestión deficientes y que generan pérdidas, en función de evitar que esto siga ocurriendo. Identificar los aciertos de la administración de la empresa y cómo sus resultados se aproximan a los objetivos propuestos. Establecer cuáles son los instrumentos de trabajo que aportan o retrasan el desarrollo de la empresa o institución. Analizar las funciones administrativas y su relación con las demás dependencias de la empresa o institución. Ya sea que busques hacer más eficientes los procesos en tu empresa, tomar una decisión importante basada en el funcionamiento de la organización o simplemente mejorar tu producto o servicio, las auditorías administrativas son la forma ideal de lograrlo. Las observaciones y recomendaciones son la parte esencial del trabajo del auditor, por lo que debe tener presente que al emitir sus apreciaciones y comentarios contrae una responsabilidad, ya que éste puede repercutir positiva o negativamente en el resultado de la información presentada. Dicha información es presentada en un informe, que es la narración escrita o verbal sobre los resultados que se obtienen de un encargo. Por otra parte, el informe escrito es prácticamente una prueba de sus sugerencias, acuerdos tomados o resultado de su trabajo. La presentación y contenido del informe debe reunir, entre otros, los siguientes requisitos de acuerdo con Juan Madariaga, Gorosica, 2004. Señala que debe contener lo siguiente. Como primer punto, debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa. Al igual, las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y convincentes, motivando la acción correspondiente. Como siguiente punto, debe estar escrito con limpieza y en papel adecuado. Por último, el informe, según el caso, deberá acompañarse de todos aquellos documentos formulados como resultado de los trabajos. Por otro lado, es importante mencionar que existen técnicas de control interno en la auditoría, como lo son: delegar funciones. Un buen auditor debe saber cómo dividir sus responsabilidades con los individuos a su cargo, para evitar errores y aumentar la eficacia. Establecer jerarquías. Un detalle que no se hace mención al explicar qué es control de auditoría administrativa es que este es un trabajo de equipo, y para hacerlo apropiadamente debe haber una cadena de mando que permita pasar por diversos tamices la información. Evaluaciones internas. Esto incluye trabajo dentro y fuera de la auditoría, pues es necesario monitorear el desempeño tanto de los auditores como de los administradores para evitar problemas a nivel protocolar. Agregar medidas de control.
Esto significa agregar parámetros para ciertos procedimientos o transacciones, agregar supervisión a procesos que lo ameriten o delegar responsabilidades al personal apropiado en función de lo requerido. Esto puede ser crear pautas para transacciones grandes o agregar controles sobre el pago de mercancía. Algunos de los beneficios del control de la auditoría administrativa son los siguientes. Detectar el fraude. El trabajo administrativo es más complejo de lo que podría parecer, y cometer un fraude que se pase por alto, a simple vista, es una labor relativamente fácil para un profesional en esta área. Sin embargo, el trabajo del auditor permite no solo evidenciar la disparidad de los datos que se tienen con respecto al registro, sino a su vez encontrar dónde y cómo ha sido cometido el fraude. Corregir errores. El trabajo contable cuenta con un rango de error implícito, que si bien se busca reducir, siempre está presente, pues únicamente un número afecta los resultados. Por medio de la auditoría financiera es posible evitar esto y notificarlo en un informe. Permite organizar nuevos objetivos. Con datos financieros contables, es posible tener data detallada sobre periodos anteriores de la empresa que permiten hacer una planeación más acertada e identificar el potencial crecimiento de la organización. Para poder realizar una auditoría administrativa, se deben conocer algunos de sus principios básicos, como los siguientes. 1. Sentido de la evaluación. La auditoría administrativa se ocupa de evaluar la calidad del trabajo tanto individual como colectiva de los administradores y ver si se han tomado los modelos adecuados que aseguren el buen control administrativo. Es decir, se evalúa que el trabajo cumpla con requisitos preestablecidos, que se cumplan los objetivos, se sigan los planes y que la aplicación de recursos se haga de manera eficiente. La auditoría administrativa no evalúa la capacidad técnica de ingenieros, contadores y demás personal de una organización, sino que se apoya en los objetivos que se han establecido, la forma que se ha seguido para lograrlos y el resultado que se está obteniendo. 2. Proceso de verificación. La auditoría administrativa debe descubrir lo que realmente se está llevando a cabo a nivel directivo, administrativo y operativo, lo cual muchas veces resulta que no concuerda con lo que el responsable del área, los directivos o los inversionistas piensan que se está realizando. 3. Habilidad para pensar en términos administrativos. El auditor administrativo deberá ubicarse en la posición de aquel a quien audita, que es quien tiene la responsabilidad de una función operacional, y pensar cómo lo hace o debería hacerlo. En sí, se trata de pensar en sentido administrativo, el cual es un atributo muy importante para el auditor administrativo. 4. Sentido crítico para no tomar las formas de realizar las operaciones como la última y mejor forma de llevarlas a cabo. 5. Contrastar la teoría con la práctica. Considerando que los resultados reales en la ejecución de las acciones no siempre pueden ser llevadas a cabo como lo establecen las instrucciones o indicaciones teóricas. 6. Capacidad de juicio. Para determinar lo importante de lo accesorio, ya que no se deben distraer los recursos en detalles secundarios, sino aquello que verdaderamente tenga relativa importancia. 7. Creatividad. Para generar los cambios que mejoren las condiciones rutinarias, conduciéndolas hacia donde exigen las nuevas circunstancias. Estos principios deben servir de base en la estructura mental de quien realiza la actividad de auditar, bajo una dinámica constante de pensamiento, en la búsqueda de las mejores alternativas de su actuación y no como un agente pasivo, sujeto a posiciones estáticas que solo lleven a resultados ineficientes. La empresa debe estar en constante movimiento, cambio y actualización. Es decir, el auditor debe considerar las condiciones y los efectos del entorno hacia la empresa, así como las condiciones y los efectos del interior de la empresa hacia su entorno, tanto del presente como del futuro. Con el paso de los años, la tecnología y los avances ha aumentado la necesidad de examinar y evaluar lo adecuado de la información administrativa. Por este motivo, es
es cada vez mayor la necesidad de contratar estos servicios. Es importante contar con alguien que esté preparado para llevar a cabo la calidad de los gerentes, tanto a nivel individual como colectivo, la calidad de los procesos mediante los cuales opera un organismo. Es importante destacar que hay que tener en cuenta los factores externos e internos de la empresa. A la hora de examinarlos y evaluarlos, no debemos olvidarnos ninguno, ya que puede ser uno de los puntos débiles de la organización. Por este motivo, es importante hacerlo con una frecuencia. De esta forma no nos encontraremos con un desorden y una mala organización por parte de la empresa. La auditoría administrativa se complementa con diversas auditorías especializadas para ofrecer una evaluación integral de la organización. Las más comunes son auditorías de gestión. Evalúan la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos en áreas como la planificación, organización, dirección y control. Auditorías financieras. Analizan los estados financieros de la empresa para verificar su razonabilidad, confiabilidad y cumplimiento de las normas contables. Auditorías de control interno. Evalúan el diseño e implementación del sistema de control interno de la empresa para identificar riesgos y oportunidades de mejora. Auditorías de cumplimiento. Verifican el cumplimiento de la empresa con las leyes, regulaciones y normas aplicables. Auditorías operativas. Evalúan la eficiencia y efectividad de las operaciones de la empresa en áreas como la producción, logística, ventas y marketing. Auditorías de calidad. Evalúan el sistema de gestión de la calidad de la empresa para verificar su cumplimiento con los estándares de calidad y su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes. Como conclusión, la auditoría administrativa es una herramienta fundamental para evaluar el funcionamiento de una organización y detectar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño. A través de un examen sistemático e integral de los diferentes aspectos de la empresa, la auditoría administrativa permite identificar fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades que pueden afectar el logro de sus objetivos. Los resultados de la auditoría administrativa sirven como base para elaborar un plan de acción que permita corregir las desviaciones encontradas y optimizar los procesos y recursos de la organización. De esta manera, la auditoría administrativa contribuye a mejorar la eficiencia, eficacia y productividad de la empresa, así como a fortalecer su cultura organizacional y su competitividad en el mercado. En resumen, la auditoría administrativa aporta los siguientes beneficios. Mejora la eficiencia y eficacia de la organización. Al identificar las áreas donde existen procesos ineficientes o recursos subutilizados, la auditoría administrativa permite tomar medidas para optimizarlos y mejorar el desempeño general de la empresa. Fortalece el control interno. La auditoría administrativa evalúa el sistema de control interno de la empresa, identificando los riesgos que pueden afectarla y proponiendo medidas para mitigarlos. Esto contribuye a proteger los activos de la empresa y a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Promueve la transparencia y la rendición de cuentas. La auditoría administrativa proporciona información objetiva e independiente sobre el funcionamiento de la organización. Fomenta la mejora continua. La auditoría administrativa es un proceso continuo que permite a la organización identificar constantemente áreas de oportunidad para mejorar y adaptarse a los cambios del entorno. Por lo que, la auditoría administrativa es una inversión que puede generar grandes beneficios para las organizaciones. Al implementar esta herramienta de manera efectiva, las empresas pueden mejorar su desempeño, fortalecer su competitividad y alcanzar sus objetivos de manera más eficiente y eficaz. Muchas gracias.